Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde los estudios centrales de este canal. Y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Alfonso Cuellar, periodista, columnista de Semana.com y analista colombiano. Bienvenido a esta mesa como siempre, Alfonso. Muchas gracias por invitarme. Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Marcos Peque, profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista del diario El Espectador de Bogotá. Gracias también. Un gustazo estar acá, gracias. El primer asunto, Alfonso, tiene que ver con una revelación, una entrevista que ha dado esta mañana aquí en Colombia Roberto Prieto, quien fuera altísimo directivo de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos cuando fue elegido en el año 2010 y posteriormente en la reelección de Santos en 2014 fuera también gerente. Y tiene que ver con Odebrecht, con esta famosa constructora brasileña que está salpicada por un escándalo gigantesco de sobornos en varios países del mundo. Prieto ha reconocido que en el año 2010 él recibió un dinero de Odebrecht para imprimir afiches para la campaña de Santos. $400.000 recibió. Aquí en Colombia es ilegal, aunque no es delito de carácter penal, es ilegal recibir donaciones de empresas extranjeras para una campaña. Y dijo además, hombre, no es normal lo que hice, le contestó al periodista de Blue Radio, y si usted me pregunta si es ilegal, pues a lo mejor es ilegal, reconoció el propio Prieto. Dijo además que Juan Manuel Santos, entonces candidato presidencial, no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con estos dineros y que por supuesto él recibió estas platas, estas cantidades, porque en las encuestas Antanas Mocus, que era el candidato que estaba luchando por la presidencia con Santos, estaba muy bien y podía ganar las elecciones. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el gobierno de Santos aquí en Colombia? Un hombre que termina el periodo del 7 de agosto del año entrante y que además es Premio Nobel de la Paz. Pues yo creo que lo importante es arrancar con los hechos como son. Lo que se sabe hasta ahora es que hubo una reunión en febrero de 2010 con los directivos de Odebrecht, en la cual se acordaron, dicen, la posibilidad de financiar la campaña de Santos, que usted se acordará, la campaña de Santos en febrero de 2010 incluso no había arrancado. En Colombia estábamos pendientes si se aprobaba el referendo del presidente Uribe, no se aprobaba. Y dicen que la plata entró en junio del 2010, nuevamente. La primera vuelta presidencial había mucha angustia en la campaña de Santos de que Mocus le fuera bien, pero la plata supuestamente entró en la segunda vuelta. En la primera vuelta el presidente Santos finalmente ganó por un margen grande, como 45-24. Entonces ya lo que está diciendo la gente alguna de que eso era importante porque Mocus le iba a ganar. Yo creo que lo que había en el fondo era una práctica usual en la cual se le pide a las empresas que pagaran algunas cuentas de la campaña y eso fue lo que pasó. Obviamente ahora está el factor de que Odebrecht es una compañía extranjera, pero volviendo a esa pregunta, ¿qué le puede pasar al presidente Santos? Pues obviamente no es una noticia buena, porque dado lo que hay actualmente, la situación que la gente está asimilando de Odebrecht con soborno, con corrupción, estar vinculado ahí, el hecho de que esta información sale de una entrevista con Roberto Prieto y no sale de una información oficial de hace 2 meses, me parece que sí le complica un poco la situación del presidente Biden. ¿Coincide con ese análisis, Sandra Borda? Pues yo creo que hay 2 problemas gruesos que enfrenta el gobierno en este momento. Uno es efectivamente un problema de legitimidad. En ocasiones anteriores las declaraciones de Roberto Prieto sugerían que definitivamente no había habido dinero de Odebrecht en la campaña, que él no había recibido nada, y el cambio en el tono de la declaración pues ciertamente le hace sospechar a uno que ellos sabían que estaban haciendo algo incorrecto, algo que no se debía hacer, y seguramente eso va a crear una sombra de dudas sobre el gobierno Santos. Ahora bien, sugiere él en la entrevista que solamente lo hicieron para la campaña del 2010, que en el 2014 esto definitivamente no ocurrió, siendo la misma gente, siendo la misma campaña y habiendo el fiscal general de la Nación insinuado que en el 2014 la cosa también pudo haber pasado, queda uno entonces con la duda de si el presidente Santos se hizo reelegir también haciendo uso de este tipo de estrategias que a todas luces son abiertamente ilegales. Ahora, por supuesto la cosa legal puede que no llegue hasta el presidente, pero esto sí crea un escenario de ilegitimidad tremendamente complicado para el gobierno, que ya sale lastimado políticamente después del referendo en contra del proceso de paz y que ahora se ve enfrentado nada más y nada menos que a cuestionamientos alrededor del procedimiento que utilizó para hacerse elegir.
En el año 2014, Marcos también estuvo involucrado Odebrecht con la campaña del Centro Democrático del partido de oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe, porque le pagaron a un asesor aparentemente, según algunas revelaciones de la justicia brasileña, le pagaron a Duda Mendoza, un asesor político que sirvió la causa de Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista. Pero ¿está de acuerdo usted con lo que dice Sandra Borda en el sentido de que esto genera un cierto escenario de ilegitimidad para Santos? Yo creo que más allá de Santos y más allá de Odebrecht estamos ante un problema real de las democracias, que se llama la financiación de las campañas. Y no vamos a encontrar sino la punta del iceberg de lo que ocurre en las campañas políticas en Colombia y en muchas partes. ¿Quién financia quién a cambio de qué? Y eso se ve en las campañas a presidente, en las campañas a alcaldes, en las campañas a gobernadores. Por lo tanto, creo que el tema trasciende a Santos, trasciende a Odebrecht, trasciende al Centro Democrático, y nos pone a nosotros a repensar un poco cómo funciona el sistema y si esa financiación de las campañas, que se ha hecho siempre en todas las campañas y siempre ha habido contratistas que se benefician después de lo que no conocemos, porque como digo, conocemos una minimísima parte, nos lleva a pensar qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, y no es un problema fácil. Cambio de asunto, Sandra, hay noticias en Estados Unidos sobre Donald Trump que producen noticias cada vez que se sienten y prácticamente todos los días. La Oficina Presupuestaria del Congreso ha hecho un informe sobre qué pasaría si el Senado y la Cámara de Representantes aprueban la reforma al sistema de salud de los republicanos, en realidad del señor Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. Conviene recordar que el programa bandera del antecesor de Trump, de Barack Obama, fue lo que se llama en inglés el Obamacare, que era un sistema por el cual se les dio un seguro de salud a millones de personas que no lo tenían. Bueno, pues bien, ayer la Oficina Presupuestaria del Congreso dijo que si se llega a aprobar la reforma de Trump, se quedarían inmediatamente sin seguro médico, sin seguro de salud, 14 millones de personas, y que en los siguientes 10 años se quedarían sin seguro médico 24 millones de personas. Aparentemente esto ahorraría en Estados Unidos al fisco 337 mil millones de dólares en esos 10 años. Se congelarían además algunos programas de ayuda como el llamado Medicaid. ¿Qué cree usted que pasa si se aprueba o qué pasaría en la opinión pública si se aprueba una reforma así? Hay que recordar también que Estados Unidos tiene 318 millones de habitantes y que el señor Donald Trump en las encuestas, en el promedio que hace la página Real Clear Politics, tiene una imagen favorable del 44,2% y una desfavorable del 49,7%. Si se aprueba esto, ¿qué pasaría en el pueblo estadounidense? Pues imagínese, yo creo que lo primero que hay que decir es que la bandera de la campaña de los republicanos y particularmente de Donald Trump en la campaña presidencial fue acabar con el Obamacare. Lo dijeron clarísimo, era repeal and replace, básicamente acabarlo y reemplazarlo por un programa de los republicanos. Ahora, la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo es, ¿lo vamos a reemplazar y lo vamos a reemplazar con qué? Y aquí hay una división grandísima al interior del Partido Republicano, porque hay un sector de los republicanos que quiere solamente repeal y no replace. No quieren reemplazar el programa porque sienten que de todas formas el reemplazo va a implicar una participación del gobierno estatal demasiado grande y un no decrecimiento del Estado como el que ellos quisieran que sucediera. Entonces, el primer reto de Trump para pasar esta reforma va a ser lograr construir un consenso al interior del Partido Republicano que le permita salir con un voto partidista de este asunto. Ahora, en términos de la sociedad, la implicación yo creo que es peligrosísima, porque aquí de lo que estamos hablando, como usted lo sugería hace un instante, es de una reducción sustancial, grandísima, a lo largo de 10 años del cubrimiento de la reforma que hizo el presidente Obama. Y esto es algo que está poniendo a pensar a las bases del Partido Republicano, porque muchos de ellos votaron en contra del Obamacare porque era Obamacare, porque básicamente era un programa del Partido Demócrata, y después de las votaciones se dieron cuenta de los beneficios que implicaba ser parte de este programa y de los grandes detrimentos en sus programas de salud que puede traer la llegada de la reforma republicana. Así que la cosa no va a estar fácil. Yo no creo que para Trump vaya a resultar cuestión de una cierre de ojos de un momento a otro sacar esta reforma adelante. Vamos a ver qué pasa. Marcos Peca. A mí me parece fascinante que por una posición ideológica extrema del Partido Republicano, la extrema del Partido Republicano de que el gobierno no debe intervenir en nada que tenga que ver con los ciudadanos, se pueda pensar en eliminar un sistema de salud
que mal que bien, como todos en el mundo tienen sus problemas, y dejar a 52 millones de personas sin cubrimiento. Pero en Estados Unidos esto podría pasar. Yo creo que el Partido Republicano está muy dividido, pero eso no significa que la planadora de Trump, que hasta ahora ha funcionado magníficamente, no vaya a funcionar acá. El tema es que puede afectar a muchos de los mismos que votaron por Trump, y eso es un tema. Pero la ideología es lo que está imperando en esta discusión y no una solución práctica. Es que hay un tema que entender. Los votantes de Trump no comparten mucho la filosofía de los republicanos. A ellos les gusta, los votantes de Trump les gusta que el gobierno les dé ayuda a ellos, a los subsidios a ellos. Los que van a ser más impactados con esta reducción van a ser los votantes de Trump, que son irónicamente los que más se han beneficiado de Obamacare. Pero el problema lo que es que los republicanos va a ser un tema de cómo logran venderlo. Si pasa la propuesta, y algo pasa así que fue culpa de Obama, que Obama no permitió que se hicieran. O sea, hay un proceso en el cual hay una contradicción en el Partido Republicano que tiene ideología. Por ejemplo, hay mencionaba de los ahorros para el déficit. Eso no le importa al votante de Trump. Al votante de Trump le interesa el votante de Trump decía, la plata del Estado se la están dando a las minorías y a los inmigrantes, démela a mí. Y él está interesado en quedarse con eso. Hay esa contradicción permanente. A mí no me sorprendería mucho que finalmente lo que está buscando Trump acá es sacrificar al presidente de la Cámara, Paul Ryan, y que Paul Ryan sea el que quede ahí, y él puede poner ahí como un presidente de la Cámara a alguien más amigo de él. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde los estudios centrales de este canal. Marcos, hay elecciones mañana en Holanda, elecciones importantísimas. Holanda es uno de los países fundadores de la Unión Europea, tiene menos de 20 millones de habitantes, es la quinta economía de Europa, y se están en juego los 150 escaños del Parlamento, de donde surge, por supuesto, el primer ministro, el jefe del gobierno, que actualmente es Mark Rutte. Pero al señor Rutte, y en Holanda hay 28 partidos políticos, lo está desafiando Geert Wilders, un hombre que está en contra del Islam, que dice que hay que volver a Holanda un gran país, que hay que expulsar a los inmigrantes indocumentados y que además hay que retirarse de la Unión Europea. Estas elecciones son una especie de abrebocas de las presidenciales francesas, cuya primera vuelta es el 23 de abril y la segunda, si se requiere, el 7 de mayo, en donde está Marine Le Pen del Frente Nacional, que quiere sacar a Francia de la Unión Europea convocando un referendo, y son el abrebocas de las elecciones alemanas, el 24 de septiembre, donde la señora Angela Merkel se la juega frente a Martin Schulz, un candidato de centroizquierda. Dicen las encuestas que el señor Geert Wilders en Holanda, hombre populista y además parecido lo llaman también Mozart, porque se parece a Mozart en cierto modo, y otros lo llaman el Trump holandés, puede llegar a sacar una votación importante, aunque es difícil que él llegue a ser jefe de gobierno. Pero si saca la primera votación, el señor Wilders aquí, ¿cómo se podría interpretar eso? No olvidemos, hablando, Juan Carlos, de Holanda y Francia, fueron los países donde en referendo derrotaron la Constitución Europea hace ya unos años, ¿no? O sea, que euroscépticos hay también allá. Hay que entender el sistema electoral holandés, el sistema parlamentario, muy fraccionado. O sea, incluso si Geert Wilders gana la mayor votación no implica que vaya a ser primer ministro, como si gana Rutte la mayor votación no implica que él vaya a seguir. Depende de la capacidad de hacer coaliciones, de la capacidad de Wilders, que es un político muy aislado además, de negociar con otros partidos y hacer parte del gobierno. Muchos han dicho que nunca harían gobierno con él. En caso de que él gane la mayor votación pero no haga gobierno, pues se manda un mensaje de la calle a los políticos de descontento en el tema migratorio, que es el más importante en Europa. El tema de la Unión Europea en Holanda creo que es menor. Creo que en Holanda todavía hay una gran mayoría de gente que quieren seguir en la Unión Europea. Pero el gobierno va a hacer una coalición, o sea que después de las elecciones de mañana pasarán semanas, a veces pasan meses, hasta que se forme un gobierno, una coalición de gobierno. Esto puede ser incluso después de las elecciones francesas, y el gobierno va a tener que tener todo tipo de posiciones, conciliación, y seguramente Wilders puede ser que quede en el gobierno y es muy posible que no, así gane la mayor votación, porque arrasar no va a arrasar, puede tener un 20% de los votos, quizás un 25%. Holanda es un país siempre históricamente muy fraccionado en sus votos. Alfonso Cuellar. No, yo creo que lo importante de esta elección es si él lograra ganar la mayoría de los votos, es más el impacto mediático sobre lo que pasa en Europa. Es un fondo, el sentido igual, igual que la elección de Trump, de alguna manera garantizó que la extrema derecha en Austria no ganara. El impacto de que él ganara podría generar un impacto inverso. Si él tuviera una mayoría, yo creo que el impacto sería positivo para los que no queremos que
la señora Le Pen sea presidenta, si él fuera grande. Yo creo que es más el impacto hacia adelante ahí, pero de todos modos él sí refleja, y todas las elecciones sí reflejan, hay un malestar con los políticos, hay un malestar con el tema de la inmigración, y eso está constante, y eso va a marcar la política europea hacia adelante. Cambio de asunto, pero en una opinión de los tres, Sandra, en Bolivia el oficialismo ha impulsado un proyecto de ley en el Congreso para que se pueda legalizar el aborto en 9 casos, pero lo que llama la atención es que uno de esos casos tiene que ver con que una mujer antes de las 8 semanas de embarazo podría abortar de manera legal, repito, si ella demuestra que vive en la pobreza extrema. ¿Sí? Una causal para poder abortar legalmente sería la pobreza. ¿Usted está de acuerdo con esa causal? Sí. Se lo digo fácil, me da la impresión de que parte de las razones por las cuales hemos tenido este debate tan abandonado y que cuando lo damos en forma tan polarizada en América Latina tiene que ver pues con la gran influencia de la Iglesia Católica en esta región, que ha puesto una agenda alrededor de los temas de las mujeres y del tema del aborto que básicamente no permite que se den estas discusiones. Está demostrado, y sobre esto se han escrito muchísimas cosas, que en una muy buena parte la incapacidad de las mujeres de lidiar con sus propios cuerpos y tomar las decisiones sobre sus hijos y sobre la procreación puede ser un factor que contribuya a incrementar los índices de pobreza. El escenario ideal, por supuesto, es un escenario de política pública en el que a las mujeres de todos los estratos se les enseñe a prevenir los embarazos cuando no están en condiciones económicas de adelantarlos y de tener los hijos en las condiciones que uno quisiera. Pero en caso de que eso no funcione y en caso de que la política pública no alcance a todos los sectores, yo creo que ese camino tiene que estar abierto para la decisión de las mujeres. Marcos, ¿usted apoyaría esa iniciativa también? Yo creo que a mí lo que no me gusta de la iniciativa es que se reduce a mujeres pobres. ¿Por qué estigmatizar a las mujeres pobres? Entonces una mujer va a llegar a un hospital a pedir un aborto y ya inmediatamente queda encasillada como pobre. Pienso que si se legaliza el aborto hasta las 8 semanas, debe ser para todos, en las condiciones que la ley diga, y no debe haber discriminación si la persona es pobre o rica. Alfonso Cuellar. Yo creo que este tipo de soluciones son soluciones que parecen casi populistas de la posición del gobierno del partido mayoritario de Bolivia, en vez de buscar, como dicen, es una solución fácil, entonces que todos aborten y nos preocupamos de no hacer resolver el problema mucho esa antes. decisión de abortar no es fácil para ninguna mujer. No para mujeres, es la política del partido que va apoyando. Yo no sé cuánto que las mujeres, pero el fondo es que el partido está haciendo eso, es una manera en la cual quiere resolver, en vez de buscar otra solución. Me suena que es más un tema de discurso político, que lo haya pensado y que lo haya analizado el impacto que puede ser para cada mujer. Yo creo que es más una decisión política, que es lo que refleja un poco el gobierno de Evo Morales. Crearle márgenes de acción a las mujeres que se encuentran en un estrato social en el que usualmente todo lo que tienen es justamente ausencia de posibilidad de tomar decisiones por cuenta de los recursos que tienen. Yo creo que abre un espacio interesante. No solamente las mujeres con recursos pueden gobernar sobre sus propios cuerpos, las que no los tienen también. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde los estudios centrales de este canal. Marcos Pekel, hay noticias otra vez sobre Donald Trump, pero tiene que ver con el sueldo del presidente de Estados Unidos. Mire, por comparación, Angela Merkel, la canciller federal alemana, se gana al año $242.000. François Hollande, el presidente de Francia, $198.700. Theresa May, la primera ministra británica, $186.119. El presidente de Estados Unidos se gana $400.000 al año, y el señor Trump dijo ayer que va a donar el sueldo, que solamente va a cobrar $1, tiene que cobrar como mínimo $1 por ley, y que va a decirles a los periodistas, a la prensa, que escoja a quién donarle, él debe donarle ese dinero. No es el primer caso que ocurre en Estados Unidos. Herbert Hoover, presidente, cobraba $1. John Kennedy, que era multimillonario, tenía $1.000 millones, cobraba $1. Y algunos empresarios que han tenido cargos públicos, como Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, hacía lo mismo. Arnold Schwarzenegger, como gobernador de California, hacía lo mismo. Mitt Romney, como gobernador de Massachusetts, lo mismo. ¿A usted le gusta esa idea de donar esa? Y si usted se ganara esa plata, ¿donaría el sueldo así? Me parece un gesto populista y bonito. El presidente quiere donar la plata, tiene todo su derecho de hacer lo que la done y queda bien ante mucha gente. Sandra Borja. Yo preferiría que entregara la declaración de renta. Eso me parecería mucho más interesante que la donación del sueldo. Así uno podría saber qué tanto es el esfuerzo que está haciendo. Los puestos públicos tienen algo de virtud, entonces rechazar el sueldo es algo bonito para hacer, pero también le genera a uno la sensación de que el que está donando el sueldo está casi que haciendo un favor en su gestión, y ese es un mensaje que a mí no me gusta particularmente mucho. Alfonso Cuellar.
Obviamente un dólar pues es un tema populista, pero lo que me llama la atención es que Trump había hecho una campaña que él incluso no iba ni a aceptar sueldo, y afortunadamente aceptó sueldo, porque él tiene que entender una cosa que no he entendido, que él es un empleado, y ser empleado no es obligaciones. Yo creo que el dólar lo obliga a él a cumplir sus cosas y que no puede ser independiente. Gracias, Alfonso Cuellar, por haber estado aquí, Sandra Borda y Marcos Pequel, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.